Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Mi nombre es Efren Juárez, bienvenidos a su canal Turbo Código. ¡Comenzamos! Bienvenidos nuevamente a la segunda parte de esta clase árbol que estábamos desarrollando. Entonces estamos trabajando con un árbol de búsqueda binario y en el video anterior creamos la clase nodo con izquierdo, derecho, el dato, el padre, dos constructores, y en el árbol desarrollamos la función insertar y la función buscar. Pues bien, hoy vamos a comenzar desarrollando las funciones que nos permiten hacer los recorridos en los árboles. Recuerda, ya hicimos insertar, ya hicimos buscar, hoy vamos a hacer recorrer. Hay tres formas de recorrer un árbol y las tres formas son inorden, preorden y posorden. Primero vamos a entender de qué trata esto. Aquí tengo un pequeño árbol, este es un árbol de 3 nodos nada más, tenemos el número 36, el 25 y el 52. Y aquí tenemos los tres recorridos: preorden, inorden y postorden. Lo importante es esto. Cuando hablamos de pre, estas tres letras pues nos indican antes de. Después significa orden. Todos tienen orden, orden. Pero pre significa antes de. In significa pues en medio de. Y post significa después. Así que ya te habrás dado cuenta que en los recorridos lo único que cambia es el momento en que se visita la raíz o en que se procesa el dato del nodo. Pre significa antes, por tanto la raíz está antes de izquierdo y derecho. Aquí también es importante comentar que izquierdo y derecho siempre van en ese orden, o sea, siempre va primero izquierdo, luego derecho. Aquí primero izquierdo, luego derecho. Primero izquierdo, luego derecho. Nunca va antes el derecho que el izquierdo. Lo único que cambia entonces es la posición de la raíz. Aquí va antes de, aquí va in, o sea, en medio de. Ahí está la raíz, en medio de los dos, en medio de izquierdo y derecho. Y post después de izquierdo y derecho. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, por ejemplo, en un recorrido en preorden antes de, nosotros vamos a procesar primero la raíz o el dato, si lo quieres entender así. Primero procesas el dato, luego te vas a su hijo izquierdo y tienes que volver a hacer lo mismo. Primero procesar dato y luego ir a tu hijo izquierdo. Bueno, cuando ya no hay hijos izquierdos, pues te vas al derecho. Ejemplo, en este árbol, entonces comenzamos aquí. Vamos a procesar este nodo. Y dice, primero procesa el dato, o sea, sacamos el 36, ya sea que lo saques, que lo imprimas, que le hagas lo que quieras. Entonces primero ponemos el 36. Dice, después visita su hijo izquierdo. Su hijo izquierdo es este que tenemos por acá. Entonces visitamos al hijo izquierdo, aquí estamos. Pero aquí tenemos que volver a empezar haciendo lo mismo. O sea, este se quedó como en pausa. Sacamos dato, fuimos al izquierdo y se quedó en pausa. Ahora estamos aquí. Primero sacamos el dato, que es 25. Lo estoy sacando aquí. Luego dice que debo visitar al hijo izquierdo. Me voy al izquierdo, pero no hay izquierdo. Luego el derecho, pero no hay derecho. Entonces ya agoté aquí las tres partes: el dato, el izquierdo y el derecho. En este orden: dato, izquierdo y derecho. Por tanto, regreso acá. Y aquí ya había procesado dato y ya había procesado izquierdo. Entonces proceso derecho. Entonces estamos aquí. Ahora, aquí, ¿qué tengo que hacer? Primero, procesa, en este caso, dato, que es el 52 que tenemos aquí. Luego izquierdo, que no hay, y luego derecho, que no hay. Entonces, en un recorrido en preorden de este árbol, los elementos saldrían en este orden: 36, 25 y 52. Ahora, vamos a ver cómo sería en inorden. Pues para procesar los elementos en inorden, recuerda, el dato se procesa en medio. Primero izquierdo, luego el dato, luego derecho. Entonces, igual, comenzamos aquí. Y lo primero que tenemos que hacer, entonces, que es, dice primero izquierdo, o sea, me voy al hijo izquierdo. Si no hubiera hijo izquierdo, pues no, pero si hay hijo izquierdo, me voy al izquierdo. Y luego dice aquí, nuevamente volvemos a empezar, primero izquierdo, no hay hijo izquierdo. Entonces el dato, ok, el 25, aquí está. Lo procesamos. Luego, o sea, fue izquierdo, dato, ahora derecho, no hay derecho. Muy bien, entonces aquí ya terminamos. Pero este se había quedado en pausa. Primero habíamos hecho izquierdo, ya lo hicimos. Ahora sigue dato, que es el 36, lo procesamos. Y luego derecho. Vamos para acá. Y nuevamente izquierdo, no hay dato, que es el 52.
y luego derecho, que no hay. Si observas, estos elementos, estos números están ordenados porque se trata de un árbol de búsqueda binario. Y en un árbol de búsqueda binario, cuando insertamos los elementos, están en orden, de que todos los que están a la izquierda son menores y de que todos los que están a la derecha son mayores. Por tanto, cuando nosotros recorremos un árbol binario en orden, sacamos los elementos ordenados de menor a mayor. Y bueno, ahora vamos a hacer el recorrido en posorden, después de primero izquierdo, derecho y al último la raíz. Entonces nuevamente comenzamos siempre por acá. Siempre se inicia en la raíz del árbol. Primero tengo que hacer izquierdo, o sea que aquí me quedo en pausa, me voy con el hijo izquierdo. Y aquí nuevamente me quedo en pausa, me voy con el izquierdo, no hay hijo izquierdo. Luego el derecho, no hay hijo derecho. Luego la raíz, o sea, procesamos el dato, sacamos el 25, lo imprimimos o lo que tú tengas que hacer. Ahí está el 25. Y como ya procesamos aquí los tres elementos, regresamos acá, que estaba en pausa. Habíamos dicho izquierdo. Entonces ahora sigue derecho. Y aquí estamos. Y aquí, primero izquierdo, no hay. Derecho, no hay. Sacamos el dato, que es el 52. Aquí está. Y luego regresamos acá, que ya habíamos hecho izquierdo y ya habíamos hecho derecho. ¿Qué sigue? Dato. Procesamos el 36. Aquí está. Esta es la forma en que nosotros podemos sacar los elementos de un árbol en posorden. Bueno, ahora vamos a pasar a desarrollar estas funciones inorden, preorden y posorden. Y vamos a comenzar con la primera función. Vamos a indicar ahorita simple y sencillamente esta función inorden. Recordemos lo siguiente, hay tres pasos aquí. Primer paso, recorrer el subárbol izquierdo. Segundo paso, procesar el dato. Y tercer paso, recorrer el subárbol derecho. Ok, pero ¿de quién? Bueno, de un nodo. Entonces tendríamos nosotros que recibir aquí un nodo. Realmente solo nos vamos a enfocar en un solo nodo. Este nodo vamos a suponer que es el nodo n. En un principio tendría que ser la raíz, pero ahorita vamos a suponer que es solo un nodo y únicamente lo que vamos a hacer es recorrer su hijo izquierdo, luego sacar el dato de este nodo, o sea n.dato. ¿Qué vamos a hacer? Ahorita de momento lo vamos a imprimir en pantalla. Entonces vamos a hacer esto, nada más lo imprimimos. Imprimimos el dato y luego tendríamos que recorrer a su hijo izquierdo. Bueno, antes de hecho. ¿Cómo recorremos al hijo izquierdo? Pues tendríamos que llamar a la misma función inorden. En este caso, esta sería nuestra función inorden, pero ahora aquí lo que hacemos es recorrer el hijo izquierdo, que sería n.izquierdo. Esto lo que hace es llamar a la misma función. Esta es una función recursiva que va a llamar al hijo izquierdo, pero en algún momento ya no tendría que llamarse. Si recordamos recursividad, tiene que haber un caso base y un caso recursivo. Entonces este es el caso recursivo, pero en algún momento ya no tendría que llamarse, porque si se llama siempre sería un ciclo infinito. Y cuando ya no se va a llamar es cuando ya no haya hijo izquierdo. ¿Y cómo sabemos que este nodo n no tiene un hijo izquierdo? Pues si vemos que el hijo izquierdo es diferente de null, entonces sí hay hijo izquierdo. Y si hay hijo izquierdo, entonces llamamos al hijo izquierdo. Entonces esta parte lo que hace es preguntar primero, ¿hay hijo izquierdo? Sí, pues llama a la misma función inorden, pero ahora le pasa a su hijo para recorrer al hijo izquierdo. Lo mismo tendríamos que hacer acá abajo, cuando recorremos al hijo derecho. Entonces tendríamos que preguntarnos si hay hijo derecho. Y si hay hijo derecho, llamamos a la misma función inorden, pero ahora le pasamos el hijo derecho. De esta manera nosotros tendríamos esta función inorden, que lo que hace es recorrer el árbol en inorden. Pero si te das cuenta, hay que pasarle un nodo. Entonces, lo primero que tendríamos nosotros que hacer es, podríamos hacer otra función. Es decir, esta función la podríamos llamar desde otra función, que también podría ser igual inorden, pero que no va a recibir nada. Entonces esta función podría ser una función pública, inorden, y esta de acá podría ser una función privada.
¿Por qué? Porque desde fuera de la clase solo vamos a llamar esta. Y esta función es la que llama a esta otra función inOrder. O sea, es la que llama a esta otra. Pero le va a pasar como parámetro la raíz. Eso es lo que pasa. O sea, la primera ocasión que esta función llama a esta, le está pasando la raíz. Pero podría ser que la raíz cuando se pase, si nosotros pasamos la raíz y está vacío, si entra, aquí tronaría. Aunque verifique si no hay eje izquierdo y si no hay eje derecho, cuando intente aquí imprimir el dato, pues lo que haría sería tronar el programa, porque si estuviese vacío no había dato. Entonces quizás sería más conveniente preguntarnos que sí va a ser esto, pero siempre y cuando n sea diferente de null. O sea, si n es diferente de null, pues entonces va a ser esto que está aquí adentro. Y por tanto, quizá ya no es necesario estas comprobaciones que tenemos aquí, porque cuando llegue a null, pues lo que va a hacer es absolutamente nada. Esto se va a hacer siempre y cuando exista un nodo. Si resulta que lo que viene es un nodo que tiene nulo, entonces no haría nada. Entonces se simplifica un poquito nuestra función, pero quedaría así. Ahora, para probar este método inOrder que acabamos de hacer, vamos a utilizar este árbol. Este árbol que vemos aquí realmente se creó al introducir los elementos en este orden. Es decir, si nosotros metemos primero el 15, pues el 15 sería la raíz. Después metemos el 9, como es menor que 15, va a la izquierda. Luego el 20, mayor que 15, va a la derecha. Luego si metemos el 6, pues aquí iría a la izquierda, y como es menor que 9, iría aquí a la izquierda. El 14, bueno, a la izquierda, y como es mayor que 9, iría acá. El 17, por lo tanto, como es mayor que el 15, vamos aquí a la derecha, pero ya está el 20, entonces va a la izquierda del 20 porque es menor. Luego viene el 64, mayor que 15, mayor que 20, entonces se ubica aquí el 64. El 13 es menor que 15, entonces nos iríamos aquí a la izquierda hasta el 9. Pero es mayor que 9, entonces nos vamos aquí a la derecha hasta el 14. Pero es menor que 14, entonces aquí ubicamos el número 13. Si queremos ahora meter el 26, es mayor a la derecha, es mayor a la derecha. Es menor que el 64, iría aquí el 26. Y el 72, pues aquí mayor, mayor y mayor se ubicaría aquí. Si nosotros metemos estos elementos en este orden, este es el árbol que se generaría. Si ahora recorremos este árbol en inOrder, tendríamos que recorrer izquierda, dato, derecho. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues primero lo siguiente, visitamos el 15, pero nos quedamos esperando porque hay que visitar izquierdo. Aquí el 9, pero nos quedamos esperando porque hay que visitar su izquierdo. Aquí el 6, visitamos izquierdo, no tiene, entonces imprimimos este 6. Aquí está. Comenzamos aquí. Luego el derecho no hay. Entonces nos regresamos acá arriba porque estábamos esperando aquí. Ya este se atendió. Estamos aquí. Entonces ya imprimimos izquierdo. Luego sigue dato, que sería el 9. Lo imprimimos. Luego nos vamos a la derecha. Estamos aquí. De este primero izquierdo nos vamos para acá. Y de este primero izquierdo no tiene. Luego dato es el 13. Ok. Aquí está. Luego derecho. No tiene, entonces este ya se atendió completamente, pero este está esperando el 14. Entonces en 14 ya hicimos izquierdo, sigue el dato, que sería este 14. Luego derecho, que no tiene, por tanto este ya se atendió. Este estaba esperando, ¿verdad? Ya hicimos izquierdo, ya hicimos dato y ya hicimos derecho, entonces este ya se completó. Nos regresamos acá, que estaba esperando. De este ya hicimos izquierdo, sigue dato, que sería el 15, aquí ya estamos. Luego de este sigue derecho, que es este. Pero espera, porque primero es izquierdo, que es este. Y de este primero izquierdo, que no tiene, va al dato, que es el 17, se imprime. Luego derecho, que no tiene. Y este ya se atendió. Nos regresamos aquí al 20. El 20 ya hizo izquierdo, sigue el dato, que es el 20, y aquí se imprime. Luego hace derecho. Y aquí este espera, porque primero visita su izquierdo, que es este. Y de este primero izquierdo no hay dato, que sería el 26. Muy bien. Derecho, que no tiene, este ya se completó y se regresa a este. Este ya hizo izquierdo, sigue el dato entonces, que es este 64, y luego derecho, vamos con este.
Este 72, primero izquierdo no tiene, luego el dato que es el 72 y luego derecho que no tiene. Y este se completó, regresa, se completó este también, regresa, se completó este, regresa, se completó este. Este sería el recorrido en inorden y si te das cuenta, los elementos están ordenados. Esa es la ventaja de un árbol, que nosotros metemos los elementos como sea, en el orden que sea, y cuando hacemos un recorrido en orden, los datos ya están ordenados. Ahora vamos a meter estos datos en este orden en el programa. Aquí estamos en el programa. Ya hicimos, acá tenemos nuestra función inOrden, que es privada, y esta inOrden que no recibe nada y es pública. Muy bien. Ahora esta función la vamos a llamar desde acá. Entonces ahí está nuestro árbol. Ya insertamos los elementos en el orden que vimos en las diapositivas. Y ahora vamos a llamar al método inOrden. Si te das cuenta, solo tenemos un método inOrden que no recibe nada, porque este es el público, el otro es privado. Entonces este método inOrden va a imprimir los elementos, estos, pero en orden. Aquí vemos que está 6, 9, 13, 14, 15, 17, 20, 26, 64 y 72 como nosotros lo esperábamos. Y bueno, como te habrás imaginado, si ya hicimos estas dos funciones que son inOrden, pues realmente hacer las otras dos, preorden y posorden, pues no implica grandes cambios. De hecho, podemos copiar las mismas dos. Simple y sencillamente, en vez de que se llame inOrden, ahora se va a llamar preorden. Está ahí preorden y tenemos acá también preorden. Y debemos llamar desde aquí a nuestra función preorden. Ahí está. Pero, ¿qué es lo que cambia? Bueno, lo único que cambia aquí es el orden. Y con esto nos referimos a que primero hay que procesar el dato. Por eso es pre, antes de. Primero procesamos el dato, luego el hijo izquierdo y luego el hijo derecho. Con eso tenemos el recorrido en preorden. Y si queremos un recorrido en posorden, nosotros podemos copiar estas dos funciones y vamos a indicar ahora postorden. Ahí está. Y tendríamos que cambiar aquí, post es después, entonces el dato se procesa, pero únicamente después de haber visitado el hijo izquierdo y el hijo derecho. Antes de pasar a ejecutar un programa para probar esto, nos faltan algunos cambios aquí adentro en el método, por ejemplo, preorden. Obviamente que aquí dentro la función es recursiva, se llama a sí misma preorden. Teníamos sin orden, como lo copiamos, ahí se había quedado. Y aquí en postorden también la función desde dentro se debe llamar a sí misma, si no estaría llamando a inOrden. Entonces aquí estamos, son los cambios. Primero llamaríamos a esta función, por ejemplo, postorden, que llama a esta función postorden, y esta función se llama a sí misma postorden aquí dentro. Lo mismo acá, preorden, que llama a preorden, que es esta que está acá, y esta se llama a ella misma aquí dentro, tal y como se hizo con inOrden, que esta inOrden llamó a esta inOrden que está acá y esta se llama a sí misma aquí dentro. Bueno, en el ejemplo que tenemos aquí, nosotros hemos agregado los mismos elementos que vimos en las diapositivas. Y lo primero que vamos a hacer aquí como un recorrido es un recorrido en posorden. Si recuerdas, primero se debe visitar el izquierdo, luego el derecho y luego la raíz. Entonces comienza con 6, 13 y 14. Y aquí que tenemos el recorrido en posorden podemos verificarlo. ¿Por qué es primero el 6, luego el 13, luego el 14? Bueno, recuerda, posorden es izquierdo, derecho, raíz. O sea, de este primero izquierdo, de este primero izquierdo, de este primero izquierdo. No hay izquierdo, no hay derecho, o sea, el 6, que es raíz. Entonces este ya se completó, es este 6. De este se quedó esperando, hizo izquierdo, ahora tiene que hacer derecho. Pero de este primero izquierdo, que es este, y de este izquierdo, derecho y raíz, que es el 13, y de este ya hizo izquierdo, derecho, raíz, que es el 14. Entonces estos dos ya se completaron, es este. De este ya hizo izquierdo, ya hizo derecho, sigue el 9, que es el mismo raíz, aquí está. De este ya hizo izquierdo, ahora sigue derecho, pero de este primero izquierdo, y de este izquierdo, derecho, raíz, el 17, que es este. Y de este ya hizo izquierdo, ahora derecho, pero de este izquierdo primero. Iría aquí el 26, ahí está. Ahora ya hizo izquierdo,
ahora derecho, que es este, 72, aquí está. Y luego la raíz, que es el 64, ahí está. Estos ya los imprime. Bueno, de este ya hizo izquierdo, el 17 ya lo visitó, ya hizo derecho, o sea que le toca al 20, el mismo, aquí está. Y de este ya hizo izquierdo, ya hizo derecho, ahora sí le toca al 15. Entonces este se procesa. Y este es el orden: 6, 13, 14, 9, 17, 26, 72, 64, 20 y 15. Y podemos ver que este es el mismo orden que encontramos aquí en la ejecución. Y ahora que ya comprobamos post-orden, vamos a verificar el pre-orden. Este método vamos a ejecutar. Y tenemos aquí 15, 9, 6, 14 y lo demás. Aquí lo tenemos, recuerda, es preorden, o sea, primero visita el 15 y lo imprime, porque es primero es el dato. O sea, el 15 lo visita, ahí está. Luego izquierdo, llega al 9, lo visita, ahí está. Luego izquierdo, que es el 6, lo visita, ahí está. Y de este ya no tiene, entonces esto ya hizo izquierdo. Dato izquierdo, ahora sigue derecho, que es el 14, lo imprime. Y de este, su izquierdo, que es el 13, lo imprime. Entonces de este ya hizo los dos, de este ya hizo los dos, de este ya, entonces viene para acá al 20, lo imprime. El izquierdo, que es el 17, lo imprime. Y ahora se sigue con el derecho, que es el 64, luego el izquierdo, que es el 26, y luego el derecho, que es el 72. Este es un recorrido en preorden. Y aquí podemos ver que es el mismo orden en que sacamos los elementos. Pero recordemos que lo que estamos haciendo aquí cuando hacemos un recorrido, por ejemplo el recorrido en orden, cuando llamamos a este método que lo que hace es obtener los elementos en orden, los está imprimiendo, pero no los imprimimos aquí, los imprimimos desde acá, desde dentro de la clase. Aquí tenemos una sentencia println y esto no es muy adecuado. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos ejecutar esto en un ambiente de una ventana o qué sé yo, no necesitaríamos esta sentencia, tendríamos que quizá regresar un string. Entonces esta función inOrden, y esto lo voy a hacer nada más con inOrden, no lo voy a hacer con los demás, pero te voy a dejar aquí la idea de cómo sería. Esta función debería regresar un string. Entonces, pues aquí habría que ponerle un return. Es decir, aquí regresaríamos lo que nos regrese la función inOrden. Entonces, esta función inOrden que tenemos acá arriba tendría que regresar un string. Pero ¿cómo va a regresar un string? Bueno, primero, recuerda, si hay nodo entra aquí. Entonces, si no hay nodo acá, tendría que regresar una cadena vacía. O sea, ¿qué pasa cuando no entra en el if? Quiere decir que pues no hay nodo, entonces no hay nada que regresar, no hay string que regresar. Pero cuando entra, aquí es donde voy a juntar estas tres sentencias. ¿Por qué? Porque esto recorre el árbol izquierdo. Este lo que hace es acceder a la raíz, pero ahora la raíz la queremos regresar. La queremos regresar como un string, pero concatenado, quizá con una coma para separar elemento tras elemento. Pero hay que regresar todo esto, entonces todo esto tendría que venir en una sentencia return, o sea, regreso lo que me vaya a regresar la llamada a esta función, más, aquí es donde concatenamos, más el dato que tengo aquí separado con una coma, y aquí también es donde vamos a concatenar, más la llamada a inOrden con la parte derecha. O sea, es lo mismo. Llamo al método inOrden con su hijo izquierdo y acá inOrden con su hijo derecho. Y en medio de los dos, llamo o saco el dato y una coma. Entonces aquí estamos regresando, no imprimiendo. Por tanto, si ahora nosotros ejecutamos este método, pues no va a hacer nada porque realmente no imprime, solo regresa. Tendríamos que meter esto dentro de en este caso, de una sentencia println. Entonces haríamos esto. Imprimiríamos lo que regresa inOrden. Y este método inOrden, pues ya sabemos que nos va a regresar un string donde están todos los elementos separados por comas. Y aquí los tenemos todos separados por comas. Y así es como llegamos al final de este video. No olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.